tal Nopal Brothers y Nopal Sisters? Estoy muy contento de estar de vuelta en el canal. Una disculpa por los meses de ausencia que tuve. Teníamos algunos problemitas con el canal que nos impedían subir nuevo contenido, pero afortunadamente ya quedaron resueltos y estamos de vuelta con más ánimo y contenido nuevo para traerles. Gracias por el apoyo brindado y sin más, comenzamos. El hermano incómodo de Porfirio Díaz que tuvo un final trágico. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaré la historia del Chato, el hermano del famoso dictador Porfirio Díaz, quien también estuvo metido en la política mexicana, y aunque llegó a puestos importantes, sus malas decisiones le costaron la vida. Y es que ese turbio pasado se convirtió en una mancha para el eterno presidente, a tal punto que prácticamente fue olvidado y nadie lo recuerda con agrado. Pero, ¿quieres saber qué hizo para ganarse el desprecio de la gente y por qué es considerado uno de los villanos de la historia de México? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro titulado 101 villanos de la historia de México de la autora Sandra Molina, así como los artículos de Rodrigo Osegueda en el sitio México Desconocido y el de Gerardo Australia en el semanario Sin Límites. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El hermano incómodo de Porfirio Díaz que la historia ha olvidado. Por lo regular, la historia de México nos ha enseñado que nuestros presidentes suelen tener un hermano incómodo, que no son otra cosa más que fichitas lisas que al sentirse amparados a la sombra del poderoso, hacen de las suyas a diestra y siniestra. Si se quedaran incomodando a los suyos no habría problema, pero la mayoría de veces quienes terminan padeciendo los desplantes de prepotencia, abuso de poder y corrupción de estos malandros es el pueblo. Quizá el más célebre hermano incómodo es Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, pero también hubo otros como Juan Pablo Fox Quesada, Margarita López Portillo y algunos incluso podrían decir que Pío López Obrador se convertirá en la piedrita en el zapato de Andrés Manuel. Sin embargo, la historia también nos ha enseñado que en ocasiones el destino hace justicia y el hermano incómodo después de su chubasco de fechorías recibe su gran merecido. El hermano de Carlos Salinas terminó varios años en la cárcel, pero lo que le pasó al hermano de Porfirio Díaz fue 1000 veces peor. Créeme, no hay punto de comparación. Número 2. El origen del Chato, que no le gustó el nombre que le dieron sus padres. Nacidos en Oaxaca, sus padres fueron José Faustino Díaz y Petrona Mori. Aunque de origen español, su padre era de los llamados en aquel entonces como raza criolla, y su madre tenía encima media sangre indígena de origen mixteco. Cuando se casaron eran muy pobres, aunque pronto se dieron cuenta que no era la vida que querían llevar, y por eso decidieron abandonar su hogar humilde ubicado en la sierra de Ixtlán y se trasladaron a la costa oaxaqueña, donde pusieron una tienda en el valle de Xochistlahuaca. José Faustino se enroló en el ejército insurgente de Vicente Guerrero, donde fungió como veterinario y tras un tiempo fue nombrado coronel. Esto le fue cambiando la vida y tras 11 años de matrimonio tuvieron a su primer hija de nombre Desideria. Luego le siguieron los gemelos Cayetano y Pablo, quienes no lograron sobrevivir por mucho tiempo. Después 2 mujeres más, Manuela y Nicolasa, y los últimos 2 fueron Porfirio, que nació en 1830, y 3 años después, en 1833, el hermano menor, Felipe Díaz Mori. Sobre este último es el que vamos a hablar en este video, y lo primero que debes de saber es que aunque su nombre de pila era Felipe, al crecer se dio cuenta que no le gustaba ese nombre y se lo cambió por Félix, aunque al parecer a nadie le importaba cómo quisiera llamarse, pues al final todos lo conocían como el Chato. Número 3. Un hermano que envidiaba el talento del otro. Esperando no ofender a nadie, se dice muchas veces que los hermanos menores suelen crecer con menos carencias, ayudados por los mayores, y por lo tanto desarrollan una personalidad donde la vida se les hace más fácil y toman decisiones a la ligera, sin medir consecuencias. Pues bien, Felipe, que se cambió el nombre a Félix, pero le decían el Chato, creció admirando a su hermano Porfirio, a tal punto que siguió sus pasos hasta donde su capacidad le permitió, aunque no tardó el tiempo en demostrar que a pesar de provenir del mismo árbol, no estaban hechos de la misma madera. El Chato era un hombre intolerante, despiadado, de mecha corta, altanero, cruel e injusto con las personas. Felipe o Félix seguía a todas partes a su hermano Porfirio, por eso también pasó por el seminario conciliar y después por el Instituto de Ciencias y Artes, el cual se distinguía por sus ideas liberales alejadas de la religión, pero Felipe pasaba más tiempo con las orejas de burro puestas que en el pupitre. Su carácter
carácter intempestivo y arrojado lo hacían preferir la vida silvestre entre ríos y cerros, pero la falta de inteligencia la compensaba con fuerza bruta, pues en realidad era más fuerte que Porfirio. El Chato, como lo apodaban por sus toscas facciones, era un atleta nato que además llegó a ser un espléndido jinete. Años después portaría con orgullo una cicatriz en la cara causada por un flechazo, regalo de los apaches que bajaban de Texas a los estados del norte y que Felipe combatió en San Luis Potosí, y por lo menos esta le daba originalidad a su fealdad. Número 4. Porfirio lo ayudaba a calmarse hasta donde podía. En aquel tiempo en la ciudad de Oaxaca solo se podía estudiar para cura, abogado o médico, por lo que como ninguna de estas opciones le gustaba al Chato, entonces decidió que unirse al ejército sería la mejor elección para el hermano incómodo, por lo que en caliente quiso meterse como voluntario a un batallón de artillería, pero su hermano Porfirio lo convenció de que lo mejor era estudiar cabalmente en el Colegio Militar de Chapultepec, al que ingresó en 1854. En su hoja de servicio lo describen como de mala conducta militar, pero buena salud. Pese a ello, logró encajar dentro del grupo, quizá por lo primitivo, y también logró hacer muy buenos amigos, como Miguel Miramón, quien peleó contra los norteamericanos y que a los 28 años se convirtió en el presidente más joven de la historia de nuestro país. Número 5. Dos hermanos que entendieron la política de forma diferente. Para el Chato, lo único válido era la lealtad a la gente, a las instituciones y al país. Lo demás eran meras politiquerías. Por lo mismo, en esa época se enemistó con su hermano, quien veía la política de forma diferente, en la que solo importaba alcanzar el fin, y en esa retorcida forma que veía la lealtad del Chato, a veces caía en contradicciones ideológicas, pues inicialmente formó parte de las fuerzas conservadoras de López de Santa Anna, pero después, gracias a Juárez, se afilió al ideario republicano. Defendió a México en la famosa batalla del 5 de mayo junto con su hermano Porfirio, y después de esa victoria, los caminos de estos hermanos se separaron para nunca más juntarse, pues mientras Porfirio perdía la presidencia contra Benito Juárez, el Chato se hacía gobernador del estado de Oaxaca. En estos momentos, parecía que le esperaba un futuro más brillante al hermano menor, pero solo fue una ilusión que duró poco tiempo. Número 6. Félix Díaz, el tirano de Oaxaca. El Chato fue electo gobernador de Oaxaca en diciembre de 1867. Al principio parecía que le iba a ir bien, pues inauguró una línea telefónica entre Tehuacán y Oaxaca, fundó un Montepío, inició trabajos de construcción de un camino entre Oaxaca y Tehuantepec y estableció los juzgados de la primera instancia en todos los distritos del estado. Pero luego se le metió el chamuco y se hizo enemigo de todos en Oaxaca. A 3 años en el gobierno, Félix Díaz era autoritario e intolerante, pero sobre todo un antirreligioso violento. Además, no era antirreligioso de panfleto, sino que se encargó de limitar el poder del clero y en cuanto tenía ocasión se presentaba personalmente con su séquito a burlarse de curas, monjas y monaguillos por igual. En una acción sin precedentes permitió que se destruyeran pinturas, muebles, retablos y esculturas del templo de Santo Domingo, lo que llevó a la turba a saquear iglesias y conventos, y su falta de respeto a la fe católica le valió el repudio popular. Número 7. La gota que derramó el vaso que le costó la vida. A mediados de 1870, un grupo de juchitecos, gente creyente y aguerrida, atacó un retén del ejército como protesta por las injusticias del gobierno. La cosa se fue agrandando hasta que el Chato armó un batallón y marchó a Juchitán personalmente. Después de fuertes luchas, Díaz venció a los sublevados y en venganza prendió fuego al pueblo entero, para después pasar cuchillo a los que alcanzaran. Pero por si lo anterior no hubiese sido un abuso suficiente, el Chato entró al templo del pueblo con todo y caballo. Con su soga amarró a la imagen del santo patrono, San Vicente Ferrer, y ante la mirada atónito de los juchitecos, lo arrastró por todas las calles, abandonando el pueblo diciendo las siguientes palabras: considerando que multitud de familias inofensivas han quedado en la orfandad, vagando por los campos sin esperanza de ninguna especie, y el pueblo privado de gran parte de sus brazos para atender a su engrandecimiento y felicidad, el gobierno de Oaxaca no puede menos que dirigirles la palabra. En
cumplimiento de los deberes que tiene de conservar la sociedad y ofrecerles el indulto y el olvido de sus pasajeros descarríos, a condición de que se presenten ante este gobierno haciendo entrega de las armas que tengan en su poder. Esto se hizo un completo escándalo que llegó hasta la capital del país. Tan pronto como Juárez se enteró de lo sucedido, ordenó a Félix Díaz que devolviera la imagen de su santo patrono a los juchitecos. El hermano de Porfirio Díaz obedeció, pero como el santo patrono no cabía en la caja donde iba a enviarlo, decidió cortarle los pies, los brazos y la cabeza, conservando esta última como trofeo, y el resto del cuerpo se lo envió en pedacitos a los juchitecos en una caja, y los habitantes del pueblo no le perdonaron jamás esta ofensa. Número 8. El triste fin del Chato Díaz. Y como nadie es dueño de su destino, el momento de venganza llegó cuando 2 años después, mientras el Chato ayudaba a su hermano Porfirio en su rebelión contra la reelección de Juárez en el Plan de la Noria, los juchitecos lo apresaron cerca de Pochutla en enero de 1872, y ahí sí lo pusieron como Santo Cristo. El gobernador fue atado a un caballo y arrastrado por las calles para hacerlo padecer la misma humillación que tuvo la figura religiosa. Posteriormente le cortaron las plantas de los pies y lo obligaron a caminar sobre brasas. Finalmente fue castrado y luego le quitaron la vida. Su cuerpo quedó irreconocible. Se cuenta que durante esos hechos, sus verdugos le decían constantemente: "Acuérdate de San Vicente". Años más tarde, cuando Porfirio Díaz ya era presidente, le presentaron detenido a uno de los responsables de lo ocurrido a su hermano. Díaz lo miró y ordenó que lo soltaran. Su frase dejó helados a los presentes y pasó a la posteridad: "En política no tengo amoríos ni odios". Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué otros familiares incómodos de figuras importantes de nuestra historia recuerdas. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. También no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La mano negra de Estados Unidos en la independencia de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaré un capítulo que ha sido borrado de la historia de nuestro país, sobre la influencia de los Estados Unidos para que México consiguiera su independencia. Pero no crean que lo hicieron por ayudarnos o porque sean buenos vecinos, sino en realidad tenían un fin más sucio donde les convenía que ya no contáramos con la protección de España para ellos poder llevar a cabo sus maléficos planes. Pero, ¿en qué le beneficiaba